Buenos días, mi nombre es Seila de la Morrero y mi proyecto se denomina Suburbia Subvertida. Ha estado muy instalada en la mentalidad de la sociedad de nuestro tiempo que el trasladarse a vivir a la periferia mejoraría nuestras condiciones de vida, ya que en teoría esta nos ofrece una serie de prestaciones que en el centro no encontramos. ¿Pero esto es realmente cierto? La actuación se sitúa en las instalaciones del primer depósito del canal de Isabel II, un solar que pertenecía a la periferia del momento y que ha quedado absorbido con el crecimiento de la ciudad consolidada. Las nuevas periferias metropolitanas aparecen como los territorios prototípicos de la ciudad dispersa, como espacios separados físicamente pero integrados por un conjunto de redes en las que el automóvil juega un papel fundamental. Este es un modelo de crecimiento en el que la vivienda unifamiliar tiende a homogeneizar los paisajes y a reducir las densidades. La vivienda unifamiliar, la vivienda adosada, la vivienda pareada y el bloque colectivo son las tipologías residenciales que predominan en la periferia. Así pues, el proyecto busca reunir algunos de estos deseos por los cuales las personas se trasladan a vivir allí, como puede ser tener un maravilloso jardín con una gran barbacoa, una piscina, un gimnasio en casa o incluso una pista de pádel. Pero que muchos de ellos, una vez que se trasladan allí, se dan cuenta que la realidad es otra y que carece de muchas de las expectativas anteriores, encontrándose con otros problemas que son los que conlleva el modelo de ciudad dispersa. Así pues, es por lo que se decide trasladar a un punto céntrico de la ciudad de Madrid esos supuestos ideales que la periferia ofrece, pero eliminando los efectos negativos que conlleva la construcción de un modelo de ciudad dispersa. Así pues, se realiza la corrección tipológica de las 4 tipologías residenciales predominantes. Para poder realizar esta corrección tipológica de la periferia al centro, se apuesta por otro modelo de ciudad que no sea el de las bajas densidades, sino por un modelo de ciudad en el que predomine la densidad y cuyo crecimiento sea vertical, apostando así por la densidad para realizar esta corrección tipológica y traer las prestaciones de la periferia al centro. Estructuralmente se entiende cada uno de los núcleos residenciales y de comercio o de ocio o de otras actividades como volúmenes independientes, colgados de un núcleo común de hormigón sobre el que se establecen un entramado de vigas de hormigón pretensado, formando plataformas diferenciadas para cada uno de los volúmenes. En su perímetro se colocan una serie de tirantes que son los encargados de transmitir las cargas de los forjados inferiores hasta esas plataformas, de las plataformas al núcleo y del núcleo a la cimentación. Así pues, para conseguir el equilibrio global de toda la estructura, se parte de la premisa que la resultante de las cargas caiga dentro del núcleo central de inercia. Y la secuencia de colocación de los volúmenes a lo largo del núcleo debe ser la siguiente, que es aquella que garantiza este equilibrio global de la estructura. Así pues, aparte de la estructura principal, se le añade otra estructura secundaria, que es aquella que se encarga de establecer esa doble piel que controla la entrada de las cargas térmicas al interior del edificio. Estructuralmente y constructivamente, la finalidad es conseguir incorporar toda la masa estructural posible hacia un interior, de tal forma que el exterior se quede lo más permeable posible y que consiga ofrecer luminosidad hacia el exterior. Así pues, el conjunto de Suburbia Subvertida se quiere convertir en un punto singular dentro de Chamberí, en un nuevo perfil hacia la ciudad y en un punto lleno de actividad en este tramo. Punto al que van a llegar aquellos que se encuentren desengañados con el mito de vivir en la periferia y que trasladen a este punto céntrico de la ciudad todos aquellos deseos por los cuales se mudaron a vivir allí. Punto que parte de un alzado ya existente, pero insuficiente, porque forma un gran vacío tanto diario como nocturno en la manzana. Es por esto por lo que se establece un conjunto en el que se combinan tanto núcleos residenciales que ya no forman espacios separados como en la periferia, sino que se combinan con otros núcleos, que son los que van proporcionando comercio, ocio y actividad al conjunto. Todos ellos unidos mediante una red de sistemas de espacios públicos que va a ir interconectando el edificio en todo su interior. Ya no existe una centralidad y una periferia, sino que dentro del mismo proyecto existen distintas centralidades y todas con la misma importancia. El conjunto, además, se sitúa frente a un contexto ya existente, como son a su izquierda los teatros del canal de Isabel II. La distancia mínima a mantener entre unos volúmenes y otros puede disminuir, llegando en algunos momentos casi hasta tocarse. Y esto es debido al esponjamiento interior del edificio. Un edificio cuyo interior no está 100% ocupado, sino que tiene un interior cuyo porcentaje varía entre los llenos y los vacíos, llenos dedicados a los espacios privados y vacíos a ese sistema de espacios públicos que va a ir conectando el interior de todo el edificio. Finalmente, un último perfil establece un nuevo frente a la calle y se conecta en su cota inferior con la red de transporte público de la ciudad de Madrid.
Así pues, mediante una serie de dispositivos mecánicos podemos recorrer el edificio desde la red de transporte público y llegar hasta el interior de cualquiera de las estancias. Estos serían los 3 perfiles que van a ir aumentando en altura desde el alzado ya existente hasta el solar del segundo depósito del canal de Isabel II, conectados en su interior y formando un nuevo frente hacia la ciudad. Así pues, se realiza la corrección tipológica de las 4 tipologías explicadas anteriormente. El acceso a cada uno de estos núcleos residenciales se va a producir desde la cota inferior, a la que solamente van a llegar los núcleos de comunicación. Así pues, la vivienda unifamiliar se va a convertir en la villa antipaparazzi. ¿Cómo sería una vivienda en la que todos los núcleos fijos fueran capaces de establecer un filtro entre la zona privada y la zona pública, estableciendo así escenas y usos diferentes dentro de la misma vivienda, pero sin ningún tipo de relación visual entre ambas? Un lugar que siga guardando ese aislamiento y esa soledad que se buscaba al ir a la periferia, pero que se convierta en una vivienda con máxima privacidad y sin ninguna relación entre los vecinos, totalmente cerrada al exterior y abierta hacia su interior. En segundo lugar, la vivienda adosada se va a convertir en el Club Social El Brasero. Un lugar, ¿podría establecerse una vivienda en torno a una barbacoa? Pues bien, escalando así algunos elementos de la vivienda, dotándolos de mayor importancia y minimizando algunos otros que se pasan a un segundo plano. Una vivienda en la que la relación entre los espacios privados y la parte pública llegue a ser hasta del 50%. En la que una barbacoa sea capaz de establecerse como núcleo central de una vivienda y de las relaciones sociales de las personas que viven en su interior. Un lugar destinado a todas aquellas personas que buscan cuando compran su vivienda que tenga sí o sí un gran jardín con una maravillosa barbacoa para poder mejorar sus relaciones sociales los fines de semana. La tercera tipología sería el dúplex, que se convertiría en el residencial Animalia. ¿Podríamos pensar una vivienda en la que nuestros animales se pudieran mover libremente por ella? ¿En la que cobrara tanta importancia la estancia destinada al animal que fuera el corazón de la vivienda? Una vivienda para todas aquellas personas que buscan un lugar idóneo en el que vivir con sus animales, en el que no existen los límites ni las barreras, sino un lugar en el que se puedan mover libremente tanto como por la vivienda como por los espacios comunes del conjunto. Bueno. Y por último, el bloque colectivo se convierte en el bloque en forma. ¿Podríamos imaginarnos una vivienda cuya estancia más importante llega a ser un gimnasio en estos tiempos en los que el cultivo al cuerpo está tan de moda? Pues bien, una comunidad destinada a todas aquellas personas que buscan un lugar apacible en el que poder hacer ejercicio en contacto con la naturaleza, en el que poder tener una pista de pádel, un jardín o una piscina sean cosas primordiales para tener una buena salud. Y así finalmente llegamos a Suburbia Subvertida, un lugar que quiere invitarnos a soñar, que quiere invitar a cuestionarnos lo preestablecido y que quiere sobre todo invitarnos a investigar sobre nuevas formas de vida alejadas de los tópicos tradicionales. Muchas gracias. Me quedo aquí. Sheila. Sí. La verdad es que es precioso, o sea, es interesante. Ahí ¿no? espera, Precioso, no al final. utilizar adjetivos que nos han prohibido. O sea, yo creo que es un proyecto que tiene esta reflexión sobre lo colectivo o sobre, digamos, tiene una narrativa, yo creo que tiene 2 narrativas, una narrativa más universal y una narrativa más privada, ¿no? Yo creo que la narrativa universal es sobre la centralidad, la densidad, la compacidad y la intensidad que en el fondo tiene que tener la ciudad o que reclama la ciudad en los centros, ¿no? Yo creo que eso está muy bien. A mí me parece que efectivamente es una agrupación de viviendas con una complejidad constructiva, ¿no? Con esos núcleos que a su vez tiene que estar todo suspendido, que probablemente habría que optimizarlo y tal, pero que en el fondo está hablando de esa densidad y de esas nuevas centralidades que a mí me parece tremendamente creativo o tremendamente propositivo para este lugar además concreto de la ciudad, que no es simplemente una cuestión de esto se puede poner en cualquier sitio, sino que parece que es bastante específico con la proximidad de Azca, con las densidades, con la proximidad de Bramurillo. O sea, me parece que ahí hay mucho esa narrativa universal me parece que, o colectiva, en el fondo la entiendo perfectamente. No sé si tiene que ver exactamente con la periferia y la gente de la periferia vendría aquí o no. La otra está la narrativa más privada, ¿no? Sobre las viviendas estas que han sido la antipaparazzi, la vivienda El Brasero, la vivienda el residencial Animalario y el bloque en forma, ¿no? Que en realidad eso ya construye un conjunto de narrativas más privadas en las cuales la gente puede ser que esté interesada en eso, pero no creo que haya tanta gente como para poder dividir toda esta operación, que es una operación especulativa, tanto intelectualmente como económicamente, y dividir el mundo en personas que o bien no quieren tener paparazzis o bien adoran la barbacoa
o bien adoran a los animales y adoran estar en forma, ¿no? Probablemente la última sea la más próxima a la sociedad contemporánea, ¿no? Pero en realidad es difícil, ¿no? Yo creo que el más interesante sería que de esta solución, que yo creo que es genérica y tremendamente propositiva y tremendamente intensa, que en realidad cupieran esas o cualquier otro tipo de vivienda, ¿no? Me parece que ahí hay un toquecito como de guinda del pastel, ¿no? Cuando en realidad no lo necesitabas, ¿no? Es cierto que estamos en una escuela de arquitectura que nos gusta mucho construir y imponer formas de vida a las gentes, y bueno, yo creo que en ese sentido no deja de ser más que estar dentro del marco normal de la escuela. Pero enhorabuena, que me parece un proyecto muy interesante. A mí me parece que en estas correcciones tipológicas, al recuperar un cierto modelo de un tipo de densificación que en realidad es bastante el modelo 70 y que luego dio lugar ya como a unos modelos que se detectaron en su momento que tenían unas ciertas problemáticas, sí me parece que en realidad esas situaciones deberían en algún momento repensarse. Es decir, la relación de densidad respecto de los vacíos que se generan en la propia plaza es bastante importante, y el plano del suelo yo creo que también es bastante importante. Muchas de las situaciones que fallaron en estos modelos era porque las calles elevadas no tenían al final la densidad suficiente, porque además se duplicaba la del suelo, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que en este modelo, me parece que la planta baja en realidad no podría ser como ese espacio libre, porque si no, en realidad perdemos densificación del espacio público en las últimas plantas. Al final la gente se va a encontrar en ese plano, ¿no? Y yo creo que en estos modelos sí es necesario hacer una cierta, ¿sabes? Dar una cierta respuesta a lo que en realidad los críticos nos dijeron que estaban funcionando mal en aquellos modelos de los años 70, 60. Inevitablemente tengo que hacer un comentario respecto a la construcción, que sé que no es un tema que te haya preocupado especialmente, porque estás hablando más de otras cosas más tipológicas. Pero me parece que es muy acertado cuando planteas que ya que voy a tener debajo un depósito antiguo que utilizo como parking, ¿no?, voy a pinchar pocas veces. Eso me parece que está bien visto. Pero eso supone que la construcción es una construcción colgada de la plataforma superior, y entonces yo creo que hubiese sido más razonable plantearse el hacer una construcción más simétrica, pues si no estás metiendo unos momentos torsores a los núcleos que luego obligan a meter mucha más masa de la que realmente tendrían, ¿no? Y luego, por último, y ya sí que es una cuestión muy marginal, es decir, el construir encima de ese parking es muy complicado. Yo no sé si el parking tienes la idea de que sustituyes la totalidad del depósito, lo quitas de medio y vuelves a hacer otro, en cuyo caso nada que decir. Pero si no mantienes, meter cosas ahí para meter unas grúas, para poner, es mucho más complicado. Es decir, que el procedimiento constructivo ese de primero subo, luego cuelgo y entonces construyo, tiene muchas complicaciones. O sea, que yo lo que te diría es, valoremos o midamos cuando vamos a hacer algo cuando vayas a hacer algo de verdad, no aquí, porque eso me parece que está bien como cuestión de escuela. Pero en la vida diaria, ojito con lo que hacemos, porque muchas veces estamos buscando soluciones que a lo mejor podríamos hacer más sencillas y no. Vale, gracias. Muy bien, gracias.